mi peseta, mi peseta. ¿Qué le pasó a mi peseta? ¿Qué le pasó a la peseta? Es la pregunta que hoy nos hacemos. Vivió con nosotros 130 años, nos dio buenos y malos momentos hasta ser relegada por el euro, la moneda que desde hace 12 años compartimos más de 300 millones de personas y que nos llevó a decir adiós a esa querida peseta. Para decirme de pronto que tiene que adelgazar mi peseta, mi peseta. ¿Qué le pasó a mi peseta? El euro es la moneda usada por las instituciones de la Unión Europea que entró en circulación el 1 de enero de 2002 en los 12 estados de la Unión Europea que adoptaron el euro en aquel año. Hoy recordamos aquellos años. Esta semana, en Una mirada atrás, la llegada del euro. Claro, hija, porque el euro... Los García nos enseñaron en aquella época a prepararnos ante la llegada de la nueva moneda porque hubo un periodo, seguro que lo recuerdan, en el que convivimos con las dos monedas. También con la peseta llegó entonces ese momento de echar mano de las calculadoras, de traducir de pesetas a euros y viceversa. Un euro que pasaba a ser 116,386 pesetas. Seguro que lo recuerdan. Vamos a revivir aquellos años en los que convivieron en la cartera euros, pesetas. Lo vamos a hacer con nuestros invitados. La primera de ellas es Amaya Erro. ¿Qué tal, Amaya? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Amaya es directora de la Cámara de Comercio e Industria de Navarra. ¿Cómo recuerdas aquellos años en los que decíamos convivimos, ¿no?, con la peseta y con el euro? La verdad unos que meses. lo recuerdo con bastante cariño porque yo, pues llevaba muy poco tiempo trabajando en la Cámara y nos tocó realizar pues distintas acciones de formación, de sensibilización para el euro. Incluso recuerdo un viaje a Madrid, que bueno, yo no tuve la suerte de ir, pero recuerdo un viaje a ir a ver un euro, es decir, a que nos enseñaran en el Banco de España pues cómo era un billete, cómo eran las monedas. Bueno, curioso, porque realmente no los habíamos visto nunca y había que empezar a trabajar con esas monedas. La curiosidad es ir sensibilizándonos, ¿no?, con el euro, decía Maya. De eso vamos a hablar también con nuestro siguiente invitado, José Ángel Zubiaur. ¿Qué tal, José Ángel? Buenas tardes. Bienvenido. Él fue exdirector general de la Economía y Asuntos Europeos del Gobierno de Navarra y estuvo dirigiendo, coordinando esas campañas de sensibilización, ¿no?, para acercarnos al euro. Así fue, como dice Amaya, fue un tiempo casi mítico, porque el euro era como una especie, como si hubiésemos encontrado pues un dracma en una excavación geológica, ¿no? Porque yo incluso estuve más en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre viendo cómo acuñaban las monedas y los pliegos de papel para preparar todo ello, para hacer una campaña de sensibilización que al final no sé si sensibilizó mucho a la gente o realmente conseguimos hartarla con el tema de las monedas. O incluso y de los asustarles, ¿no?, a billetes. muchos. Bueno, las señoras mayores al final pues contaban casi en reales, ¿no?, porque ya tenían edad suficiente como para haber conocido varias emisiones de monedas en el tiempo. Vamos a hablar de cómo nos fuimos poco a poco incorporando esa nueva moneda también con nuestro siguiente invitado. Él es Jesús María Zaratiegui. ¿Qué tal, Jesús María? Bienvenido. Muy buenas Él tardes. es profesor de Historia e Instituciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra. Vamos a recordar cómo fue esa etapa. Decíamos antes, a todos nos va a beneficiar, nos va a dar estabilidad. Ha sido así con el paso de estos 12 años. Le lanzo la pregunta, ¿a todos nos va a beneficiar? ¿Qué se decía entonces? Escuchábamos a los García. Bien, yo reconozco que entonces y ahora he sido suavemente crítico, cada vez lo soy más, pero ya en aquellos momentos los economistas en general no éramos muy partidarios de la introducción del euro porque no parecía que lo que iba a ser la zona euro tuviera unas características razonables para tener una moneda común. Además, no hacía ninguna falta que la Unión Europea tuviera una moneda común. Entonces, sobre todo desde Estados Unidos hubo muchísimos debates, muchísima crítica
Y yo recuerdo la introducción del euro, pues la recibí con cierto escepticismo, esperando a ver qué pasaba, pero ya había ese debate en marcha y el tiempo pues no ha hecho más que confirmar muchas de las ideas que entonces tenía, y yo creo que hay un consenso ahora mismo que el euro o se refunda la zona euro o es una moneda que para España es una ratonera de la que es difícil salir, ¿no? Y bueno, tampoco me gustaría ser muy dramático, pero hay problemas que quizá son resultado de no conocer muy bien el dónde entramos, qué es lo que hacíamos. Todo fue una cosa muy bonita, de campañas, nadie sabía nada, y cuando han venido un poquito mal dadas, pues nos hemos enterado realmente de lo que significa tener un euro que no vale lo mismo en Alemania que en España, por ejemplo, ¿no? Pues vamos a hablar también de ese futuro del euro, pero primero vamos a dar un paso atrás. Vamos a recordar cómo éramos entonces, hace 12 años, cuando nos dijeron que íbamos a convivir con una moneda que se llamaba euro. Y de repente llegó él. El 1 de enero de 1999 el euro se convertía en la nueva moneda europea. Mediante un proceso de transición, sustituyó a todas las monedas nacionales de los países participantes en la Unión Monetaria Europea. En España, la moneda empezó a funcionar en enero de 2002. Nuestro país daba así un salto hacia Europa, pero la adaptación a la nueva moneda fue un gran reto. Un euro pasó a ser 166,386 pesetas. Llegó entonces el momento de sacar calculadoras y de volver al cálculo mental, porque al principio las cuentas no salían. Programas como este de Canal 4 nos ayudaban a prepararnos para su llegada. Buenas noches, bienvenidos. Esto es El Euro que viene. Aquí comienza un programa con este título donde vamos a conocer un poquito del euro. Nos vamos a familiarizar con el euro. Lo cierto es que en la calle el euro se recibía de forma desigual. Para mí el euro lo veo como muy positivo. Sí, estamos esperando a ver qué pasa, pero vamos, yo creo que va a haber problemas con la gente, sobre todo mayor. Creo que es un gran acierto, va a ser mucho más sencillo las transacciones con toda Europa. El euro y las pesetas, como es pasta, no sé, no le veo ninguna ventaja ni... Lo veo normal, como las pelas. El 1 de marzo de 2002, después de 2 meses de convivencia con la peseta, el euro pasó a ser la única divisa válida en España. Y entonces ya no había vuelta atrás. Hay que acostumbrarse, si te dan pesetas y hay que devolver en euros, bueno, por los clásicos problemas de trabajar con dos monedas. Billetes no, pero como monedas estamos bien previstos, pues no tengo ningún inconveniente, pero si me dan billetes, pues no, porque no dispongo todavía. Nuestro principal problema ahora mismo es que las cajas y bancos no nos facilitan todo el cambio que solicitamos, sobre todo de monedas de 1 euro y 2. Los anuncios del momento nos contaban que los precios no cambiarían ni se redondearían con la nueva moneda. Es ya nuestra moneda, que a todos nos va a beneficiar. Ya exporto zapatos a Alemania. Yo frutas a Francia y Portugal. Y en todo Europa la moneda es igual. El euro nos da estabilidad. Pero no fue esa la realidad. Los precios de productos y servicios subieron más de lo esperado. En su día, la OCU lo comprobó con termómetros de precios tomados en varios momentos clave. Los resultados demostraron que ni los comercios ni las administraciones públicas cumplieron la promesa de convertir precios sin trampas. Las primeras turbulencias llegaron entre septiembre de 2001 y enero de 2002. La mayor subida fue la del pan, lo hizo una media del 24%. Subieron también los billetes de bus, el cine o correos. En el caso de España, de Francia y de Portugal, son los 3 países donde la mayoría de los ciudadanos consideran que efectivamente el euro ha sido perjudicial para la economía, ¿no? Frente a la mayoría que cree que la Unión Europea sí que ha sido algo positivo para la economía de los países, ¿no? La mayoría de los ciudadanos europeos está en contra de que la Unión Europea tenga más control sobre las políticas económicas y presupuestarias de los países miembros. Y solamente en el caso de Alemania, la mayoría de los ciudadanos están a favor de que ejerza más control, ¿no?, sobre las políticas económicas y presupuestarias.
En su 10º aniversario, el balance que se hacía en la calle era que se había perdido poder adquisitivo. Es todo mucho más caro y que en el bolsillo cada vez dura menos el dinero. Porque hemos nivelado lo que eran 100 pesetas a 1 euro y nos llevamos 66. O sea que bastante diferencia. Yo creo que sería sobre 125 pesetas, un café con leche o algo así, más o menos. Ahora está en 1,25. Por eso hay quien seguía echando de menos a la peseta, tanto que había algunos establecimientos como este que 5 años después de la llegada del euro seguían cobrando con la antigua moneda. Pues son 800 pesetas. Ay, gracias. Es una nostalgia que tienen, ¿no? Que han estado siempre con las pesetas. Sabes que muchos aún en los precios de euros pues lo cambian a peseta, es que antes eran tanto y era tanto. Y pues sí, a la gente sí le gusta. En este otro bar de Ayegui aún cobraban en pesetas en el año 2007. La gente que se ha encontrado bastante o que habían guardado y se les había olvidado, pues esos han venido a cenar, les han dado ese uso. Luego los que tenían poca cantidad, yo creo que se han ido dando a los hijos o a algún familiar pues, que venía a comprar bolsas o algún helado y ya se han ido gastando así, y los críos encantados también. Más barato, parecerá. Bien, estupendo, quien le quede calderilla pues que aproveche y la cambie ahí. Pero el euro también nos ha acercado a Europa y ha derribado fronteras en la Unión. Con su llegada, viajar por toda la zona euro ha sido mucho más fácil y sencillo, sin tener que cambiar de moneda, y nos proporcionó mayor estabilidad macroeconómica. Con la llegada de la crisis, muchos reflexionaron sobre la conveniencia o no de que España saliera del euro, pero los efectos negativos serían peores. Así que esta es la cara y la cruz de una moneda que llegó hace 12 años y que marcó un antes y un después en nuestro día a día, y sobre todo en el de la Unión Europea. Que se ha perdido poder adquisitivo era una de las alegaciones, ¿no?, que hacían esos ciudadanos. ¿Qué le parece a usted? ¿Es lo que pensamos? Bueno, lo comentábamos antes, ¿no? Yo creo que los datos son tozudos y los datos... una cosa es el aumento de la cesta de la compra, que quizá que es una cuestión que va aparte. Y otra distinta son los salarios, es decir, que ya la relación puede haberse perdido poder de compra. Pero lo que son los precios en sí, pues tampoco lo comentábamos antes, pero la inflación 2000 fue del 3,4, 2001 3,1, 2002 ya con el euro 2,7, 2003 2,3, 3,1, etcétera, etcétera. Que tampoco, en ese sentido, no creo que haya habido una... Cosa distinta es que los salarios efectivamente se hayan reducido, y justamente en los últimos años mucho más, ¿no? Con ese momento de la crisis, veíamos, muchos se cuestionaban por qué hemos entrado en el euro, ¿no? ¿Marcó un punto de inflexión la llegada de la crisis para volvernos a plantear eso que teníamos antes, la peseta? Hombre, probablemente a nivel macroeconómico, hasta ahora en España habíamos solucionado las crisis a base de devaluación de la moneda y habíamos utilizado la política económica ante una crisis. Y yo creo que con esta crisis nos hemos encontrado que, bueno, pues que en un entorno euro teníamos que tener la misma política monetaria y que igual la situación de Alemania no era comparable con la de los países periféricos, y estábamos teniendo quizás una política monetaria pues que no se nos ajustaba o que no estaba pensada para la situación concreta de España. Yo creo que quizá con la crisis ha sido cuando nos hemos dado todos cuenta de para qué servía esa política monetaria y cómo habíamos utilizado esa política monetaria. Por contra, yo ahora mismo soy bastante optimista en cuanto a que, por ejemplo, si analizamos bueno, pues las exportaciones de España han ido aumentando, sobre todo en el 2013 y ahora a principios del 2014, bueno, parece que por lo menos estamos consiguiendo salir de la crisis sin una devaluación de la moneda, quizá con una devaluación de los precios de una forma diferente, ¿no? Apuntaba antes Jesús María, volver a refundar el euro, esa es una de las soluciones, que no sé cómo lo veis. Es que yo creo que es la única solución, es decir, a largo plazo... ¿Qué significa refundar el euro? Refundar el euro significa construir la casa por los cimientos bien hechos, es decir, la zona euro se construyó de una manera que el tiempo ha demostrado que era errónea, es decir, para empezar, España y los demás países de la zona euro no disponemos de un banco central que ejerza las funciones propias de lo que es un banco central, lo que hacía el Banco de España antes, ¿no? No me refiero a la emisión de moneda, que eso es una cuestión
sino me refiero pues, a fijación de tipos de interés, a la compra de deuda pública, es decir, bueno, misiones. Claro, todo eso lo hemos delegado en un organismo que es el Banco Central Europeo, que en el fondo responde también bastante a los dictados, no podía ser de otra manera, de Alemania, y en ese sentido pues estamos completamente en sus manos, ¿no? Es decir, no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, toda nuestra, no podemos, decía Maya, no podemos devaluar la moneda, por lo tanto tenemos que devaluar los costes laborales, ¿sí? Sobre todo los salarios. Por ahí estamos ajustando, y por eso las empresas están exportando, porque están reduciendo costes laborales, ¿no? Entonces, la refundación del euro pasa, sobre todo, por refundar algo que es básico, que es el Banco Central Europeo, y qué funciones tiene y para qué está, es decir, para que sea de verdad un banco central, no de Alemania, sino de todos los países de la zona euro, ¿no? ¿Sí? Y eso exige una serie de cambios, ¿sí? Que los alemanes quizá pues, no quieren ver porque ellos no lo notan, pero nosotros sí que lo estamos notando y bueno, y por eso decía antes, hablaba de una ratonera en la que cuando las cosas van bien pues no notamos lo que ocurre, pero cuando vienen mal dadas pues nos damos cuenta de lo que tenemos entre manos, ¿no? José Ángel. Hay un riesgo, vamos, yo soy no euroescéptico, sino que soy optimista en relación no con el euro, sino con la construcción europea. O sea, la aparición del euro es la última libertad que faltaba por, digamos así, conseguir dentro de la Unión Europea. Las comunidades europeas se basan en la libertad, en la libre circulación de personas, mejor dicho, primero de mercancías, después de personas y después de capitales. La libertad de circulación de mercancías se había conseguido ya con unos datos aduaneros que no viene a cuento en estos momentos sacarlos a colación, pero realmente importantes y beneficiosos para España. La libre circulación de personas se consiguió con los acuerdos Schengen, que nos permiten circular a todos los ciudadanos europeos por todo lo que es el territorio de la Unión, el territorio Schengen, mejor dicho. Faltaba la libre circulación de capitales, que se viene forzada por un trasfondo político, evidentemente, y ese trasfondo político es el mandato que hace el ECOFIN, es decir, el Consejo Económico de la Unión, para que se ponga en marcha la libre circulación de capitales, empezando ya por constituir una moneda europea. Esa moneda europea, como bien dice Jesús, es una moneda que, digamos, responde, es la equivalente a la unidad de cuenta antes europea, la que se llamaba ECU, que viene determinado su valor por una cesta de monedas a la cual ha hecho implícitamente relación a Jesús. Esa cesta en donde cada una de las monedas, la libra esterlina, la peseta, el escudo portugués, pesa en función del PIB de cada uno de los países, de la importancia de... Claro, al final toda esa cesta de las compras nos da un valor X en un tiempo X. Ahora bien, si cambiamos ese tiempo por otro tiempo, el peso de cada una de las monedas es distinta, con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que el ECU sube o baja, realmente tiene tendencia a subir o bajar. Si sube mucho, a países se convierte en una moneda fuerte y a países como España nos perjudica realmente, aunque nos beneficie, por ejemplo, en las exportaciones. Esto lo traigo a colación porque no se puede ver el ECU en sí si me facilita o no me facilita. Digamos que es la plasmación política de un desideratum de la Unión Europea, que es la libre circulación de capitales. Eso tiene ventajas y tiene inconvenientes, evidentemente. No solamente que nos parezca que vale más o que valga menos, o que pueda circular yo por todos los países de la Unión con una moneda que no necesito cambiar, tiene consecuencias macroeconómicas, microeconómicas y de mercados de capitales, que, en fin, que estaría fuera de lugar en ese momento referirnos a ellos. Amaya, te pregunto por el futuro. Parece que con la entrada de la crisis nos planteamos esa posible salida, estaba ahí en el ambiente la salida del euro. ¿Hemos pasado ya ese bache? ¿En el futuro volveremos a hacernos esa pregunta, volverá a rondar eso en el ambiente? Hombre, yo ahora tengo la sensación de que se está escuchando menos, ¿no? Que quizás cuando, pues al principio, quizás hace un año, ese debate pues estaba más abierto que ahora mismo. Para mí el tema de la salida o no del euro, hombre, yo creo que es importante pensar si existe una moneda única a nivel europeo o no. Es decir, muchas veces pensamos en que, bueno, pues que estaría bien que España mantuviera su propia moneda, pero igual estamos pensando que el resto de países van a estar en la misma situación. Pero claro, ante una moneda única en la cual un país periférico mantiene una moneda diferente,
yo creo que los inconvenientes son mayores que las ventajas. Tuvimos también hemos tenido recientemente dos cuestiones muy importantes que han incidido no solamente en el euro, sino en la economía española, por decirlo así mismo. Y son, por una parte, la cuestión del banco de Lehman Brothers y la titularización de créditos, que nos hizo un daño tremendo, el bajo tipo de interés bancario, que nos llevó a apalancarnos a todas las familias, a obtener créditos, porque era muy barato el dinero, muy barato, y todo ese dinero se utilizaba para comprar bienes que creíamos que iban a subir, concretamente la vivienda, que tenía un progresivo aumento de precios, y nos parecía que eso era una especie como de reserva de capital para cada las familias. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una crisis también en el sector inmobiliario, porque hay más oferta que demanda, y todo eso unido, claro, realmente es una bomba de tiempo. Y esa bomba, cuando revienta precisamente en el peor momento, digamos, político, social e internacional. Claro, juzgar en sí mismo el euro en estos momentos pues es muy complicado realmente, ¿no? Y porque hay que ponerlo en conjunto de todas las cosas que ocurren. Una refundación del euro, evidentemente, yo creo que una refundación del euro hace falta hacer una refundación del euro, porque creo que Jesús me diría algo parecido a lo que digo. Yo creo que no responde el euro en estos momentos al valor real que tiene la sociedad. No, claro. Y además no responde, es decir, un euro en Alemania y un euro en España no tienen nada que ver. Es decir, tenemos una moneda, la misma moneda, pero eso esconde unas diferencias de poder de compra brutales, ¿no? Mira, yo por concretar un poquito lo que está de fondo en todo esto, los economistas siempre hemos, para temas de uniones monetarias, siempre hay un referente que es Mandel, que es un premio Nobel de Economía. Entonces él establece tres condiciones para que una zona, por ejemplo la zona euro, tenga una moneda común. Se tiene que dar una de las tres, ¿no? La primera que él pone es que los ciclos económicos estén sincronizados, más o menos. Es decir, que cuando en Alemania, digamos, las cosas van bien, pues en España vayan pues, también relativamente bien. Y al revés, ¿no? Eso ya se ha comprobado que no ocurre, y ya no ocurría antes y tampoco ocurre ahora. Segundo filtro que pone Mandel, libre circulación de personas. Claro, eso sobre el papel parece que ocurre, pero la realidad es que no es así. Es decir, los españoles no van a Alemania porque no saben alemán, sencillamente. Eso sería lo que ocurre en Estados Unidos. Cuando hay una crisis pues, en la costa este, pues hay un movimiento de gente que va desde la otra costa, de un modo natural. Es decir, eso sí que es de verdad un movimiento de personas. En la Unión Europea, en la zona euro, no hay esa no hay esa facilidad de movimiento de personas, porque hay barreras culturales, idiomas, es decir, de todo tipo, ¿no? Y luego el tercer filtro que pone Mandel es que haya un gobierno central fuerte que permita reajustar renta, es decir, tomarla de allí donde es más abundante en un momento determinado y asignarla a las zonas más pobres, lo que hace pues, en España pues, este fondo de reajuste, pues las regiones más ricas aportan más que las más pobres, ¿no? Y esto en la Unión Europea y en la zona euro tampoco ocurre, con lo cual no se da ninguna de las tres condiciones, ¿no? Entonces, claro, lógicamente hay que refundarlo, porque si no estamos en una situación de atasco. Y claro, las cosas pueden volver a estar bien, ¿no? Dentro de un año, dentro de 2 años, y quizá nos olvidemos pero el problema de fondo no se ha resuelto, porque España seguirá sin contar con un banco central de verdad, ¿no? que lo sea. José Ángel. Claro, había hoy una noticia en la prensa, en todos los medios de comunicación, y es que ha venido Obama, y era noticia de ayer, si mal no recuerdo, y se ha reunido en Bélgica con la Unión Europea. Pero han hablado muy poco, y el comentario atinado del periodista era que para qué iba a hablar con la Unión, que era preferible hablar con los Estados, porque la Unión, y hacía un punto suspensivo muy interesante e importante. ¿Por qué realmente? Porque subyace una cuestión política, y es que en la Unión Europea se habla de supranacionalidad, no existe un Estado europeo,
no tiene una fuerza de Estado, por tanto, no tiene las instituciones que corresponderían a un Estado, en todos los sentidos. Por eso, aunque haga una política de cambios común, no puede obligar a nadie a llevarla a efecto, pues porque realmente no tiene los recursos del Estado. Bien, esta era la noticia de ayer en cuanto al tema de Obama. Entonces, estamos hablando de supranacionalidad, estamos hablando de unos deseos de construir algo, pero que tiene unas barreras importantes, porque la transmisión de soberanía que realmente supone la libre circulación de capitales, el hecho de que el Banco de España no pueda emitir moneda más que si se lo dice el Banco Central Europeo, supone que España ha cedido la soberanía en cuanto a la acuñación. Pero es que además el Banco de España no puede hacer una política económica que no sea la que le dictan, por tanto hemos cedido soberanía. Claro, la soberanía, digamos, es elemento distintivo de un Estado. Y claro, eso se hace siempre a regañadientes o a medias. ¿Qué es lo que ha pasado con las crisis de Kosovo y demás? Que la Unión Europea no ha podido meter mano en el tema para poderlo arreglar cuando están al lado realmente. Pues porque no existe una política de emergencia de guerra común realmente. Entonces, todo esto está afectando a estos signos que son los propios de la soberanía del Estado. Sí, tenemos una bandera común que antes era de 12 estrellas, pero esa bandera común no dice nada si no tiene al lado la bandera nacional, ¿no? Entonces, bueno, insisto en el tema que decía Jesús, hay necesidad de una refundación del euro, hace falta que nos lo creamos y hace falta también que organicemos las economías de cada uno de los países al tono que realmente se nos exige, pero que no tiene que ser el de la Alemania, que es un tono muy alto, tampoco puede ser el tono de Grecia, que realmente es un tono muy bajo, sino un tono que nos permita ir a caballo sin despendolarnos. Habrá que buscar un tono común, ¿no? Hablábamos de que hace ya 12 años que empezamos a convivir con esta moneda, Maya, pero todavía seguimos pensando muchos en pesetas, seguimos haciendo esa traslación. No sé si es bueno, es malo. Mira, la verdad que al hilo antes habéis comentado el tema de las pesetas o si seguimos pensando en pesetas. Yo reconozco que con la crisis, cuando estamos pensando cómo ajustar gastos y tal, les digo a mis colaboradores eso, les digo, bueno, que estos son 20.000 pesetas, que esto, digo, cierto es que muchas veces para pensar en el gasto, pues volvemos al tema de las pesetas. Pero también creo que hemos avanzado bastante. Yo a la hora de, bueno, nos llamasteis para participar aquí, y dije, bueno, ¿qué hicimos, no? Allá en el 99, en el 2000, ¿qué hicimos en la Cámara de Comercio con el tema del euro? Me acordaba de las calculadoras estas, que, bueno, yo no sé si... Eran unas calculadoras que, bueno, pues que elaboró el Gobierno de Navarra. Seguro que muchos recuerdan, ¿no? Sí, esas calculadoras en las que ponías el euro, ponías las pesetas y teníamos también unos bolis, no sé si os acordáis, que iban haciendo un cambio entre euro y peseta. Y de hecho, hasta, la verdad que parece increíble, pero... Esto es un manual de aplicación del euro, o sea, que realmente, bueno, pues es prolijo, sí, increíble, vaya. Y cierto es que había como miedo, es decir, que en aquel momento recuerdo, por ejemplo, que teníamos unos bolígrafos, unos rotuladores y unas máquinas para ver si un euro era falso o no, porque claro, realmente el dependiente y bueno, el dueño de determinados establecimientos estaba preocupado porque decía, hombre, realmente la moneda, en este caso este billete es el billete que más medidas de seguridad tiene, pero nunca he visto un euro. Luego, si a mí me pasan una moneda diferente o con una falsificación muy burda, realmente quizá no soy capaz de detectarla porque nunca la he visto, ¿no? Y recuerdo muchos talleres en los que, bueno, pues había cierto miedo de si íbamos a ser capaces de trabajar con el euro, por no hablar ya del tema informático. Claro, de repente todas las máquinas registradoras, programas informáticos trabajaban en pesetas y ahí, bueno, pues por verlo por la parte positiva, hubo, bueno, pues realmente un área de trabajo muy importante para todos los informáticos, para determinadas empresas que tuvieron que trabajar a contrarreloj en determinados momentos para tener todos los sistemas preparados para trabajar en euro. Cuando desde el Gobierno de Navarra se presentó el segundo plan de incorporación al euro, que era con motivo del segundo plan español, esto se hacía en el año 2000, se tenía ya un plazo de 2 años para poder lanzar definitivamente el euro,
Entonces se montó un observatorio del euro en donde básicamente estaba la administración pública y estaban los comerciantes, la Cámara de Comercio y otros operadores que realmente eran quien nos preocupaba a la administración pública, porque claro, el manejo masivo de euros pues era en el comercio realmente. La administración pública dictó unas instrucciones de índole contable, presupuestaria y por otra parte tributaria que se cumplieron por los actores públicos y no dio nada, que no hubo ningún incidente ni se habló sobre ello. Sin embargo, sí que hubo mucha preocupación, como bien dices, por el hecho de que el público en general y los comerciantes pues entraran bien en el euro. Había un tema que era el que nos preocupaba a todos, que era el tema del redondeo. El redondeo, porque son 166,386. Entonces, se redondeaba a 2 decimales o a 3 decimales, pero claro, es que un decimal de euro puede llegar a ser mucho dinero multiplicado por muchas operaciones, ¿no? Y ese tema del redondeo era el primer dato inflacionario que podía haber, luego podría haber otros, ¿no? Así que igual del manual que enseñaba Maya no echamos mano muchos, pero de la calculadora seguro que muchos, no sé, igual los economistas no tanto, pero el resto de los mortales ya le aseguro que tuvimos que echar mano de esa calculadora. Gracias a los tres por habernos acompañado hoy para hablar del euro, para también recordar un poco, ¿no?, de aquella vieja peseta. Gracias a Maya, José Ángel y Jesús Mari. Gracias a los tres. Hacemos una pequeña pausa y regresamos enseguida. Hasta ahora mismo. En enero de 2002, han pasado ya más de 10 años, entrábamos en esta moneda, el euro llegaba a nuestros bolsillos y carteras. El nuevo compañero no fue bien recibido por muchos que miraban con recelo la nueva moneda europea y añoraban a su antigua peseta. Vamos a seguir hablando en esta segunda parte del programa de aquella transición de la peseta al euro, de cómo estuvimos calculando y conviviendo durante un tiempo con ambas monedas. Paso ya a presentarles a nuestros compañeros de viaje en esta segunda parte del programa. El primero de ellos es Ildefonso Grande. ¿Qué tal, Ildefonso? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Él es profesor titular de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad Pública de Navarra. Bienvenido. Vamos a recordar esos años, 12 años. Han pasado 12, ya. Sí. ¿Hay conciencia de que han pasado tantos años, Ildefonso, en su cabeza? Han pasado, pero han pasado muy rápido. Han pasado muy rápido, sí. ¿Nos hemos acostumbrado rápido también a esta moneda? Depende de la edad de las personas, ¿no? Yo creo que al que le pidió un algo mayor ya en el año 2000, pues tiene aún serios problemas de conversión de los valores. En la tabla del 6 la hemos utilizado mucho tiempo. Y creo yo que una persona, digamos, de mediana edad, con mediana cultura, puede manejar bien cifras de hasta lo que vale una vivienda, más o menos. A partir de ahí ya nos perdemos, casi todos. Se puede medir en generaciones también, ¿no? Sí. Poco a poco llegará esa generación en la que solo pensará en euros, pero todavía seguimos conviviendo, ¿no? Sí, son los que tienen 16, 17 años ahora, que aprendieron a contar ya en euros, en el año 2000. Vamos a hablar también con nuestra siguiente compañera, Elizabeth Azcárate. ¿Qué tal, Elizabeth? Bienvenida, gerente de la Federación Navarra de Comercios, que han tenido que hacer también una labor importante. Vamos a hablar en esta segunda parte de los comercios. Sí, pues sí, hubo que hacer una labor muy importante que se llevó fundamentalmente desde el Departamento de Comercio, en la dirección general, que estaba el señor Laviano, a quien saludo si está viendo el programa, porque realmente él fue el que más dinamizó, el que se encargó de hacer toda la campaña previa y repartir todo el material que hubo en los comercios, etcétera. Había unos pósters enormes, ¿no?, para que la gente se familiarizara con la nueva moneda, y se repartieron un montón de materiales, ¿no?, las calculadoras, etcétera, y eso se llevó desde el Departamento de Comercio, y todos los que estábamos alrededor pues teníamos que colaborar para que ese cambio no fuera traumático, y para hacerlo con la mejor de las sonrisas, puesto que si hay que hacerlo y hay que estar el día a día en el mostrador, pues hay que hacerlo lo mejor posible, ¿no? Cambio traumático, decías, Elizabeth. ¿Qué es lo que generaba esa llegada del euro? ¿Cómo se veía? ¿Con nerviosismo? ¿Con miedo?
Bueno, yo creo que aquí nos salvó un poco algo que yo recordando, al principio el miedo era que la conversión se tenía que dar como inmediata, ¿no? En un mes teníamos que estar todos trabajando en euros. Y luego, no sé qué pasó, si hubo alguna señal por ahí de alarma, nos dieron un plazo más largo de adaptación. Entonces yo creo que en ese plazo de adaptación se calmaron un poco los ánimos porque la gente pensó, bueno, ya nos podemos relajar un poco, ya nos haremos, y yo creo que esos plazos, esos meses que fueron incómodos para el día a día, el trajín del comercio concretamente, por ejemplo, porque tenían que cobrar en euros y devolver, o por ejemplo recibir pesetas y devolver en euros, entonces eso que fue un ejercicio de buena voluntad que hubo que hacer en todos los que estamos de cara al público, pues yo creo que funcionó bien el hecho de que no fuera tan tajante como en otros países que comentábamos antes y que aquí esos meses de adaptación, bueno, nos dieron cierto respiro, ¿no? ¿Fue un proceso de adaptación, Ildefonso, que no vimos en otros países? En Alemania. En Alemania no hubo proceso de adaptación. Directamente del 31 de diciembre al 1 de enero desapareció el marco y cualquier referencia al marco. No como aquí, que seguimos poniendo las cosas en pesetas todavía, que es algo ilógico totalmente, claro, porque el euro, la peseta es un recuerdo. Está de colección en casa, guardado algún billete así en las páginas de un libro o en alguna bolsita 4 monedas de 100 pesetas de las que tuvimos en la última emisión en el 99, me parece que fue. Pero seguimos pensando, como decías, muchos en pesetas. Parece que cuando queremos ser conscientes del precio de algo, del valor de algo, necesitamos convertirlo en pesetas para ser más conscientes de ello. Sí, bueno, eso tiene una explicación teórica, ¿no? Y es que todos los consumidores tenemos un precio de referencia, que puede ser, pongamos por caso, 1 litro de leche, 1 euro, una camisa vale 60 litros de leche, un traje vale 300 litros de leche. Como te cambien el sistema de coordenadas y digan que la referencia es el litro de aceite, automáticamente perdemos el control, que es lo que ha ocurrido especialmente con las personas mayores. Bueno, con el paso de los años, vamos a ver cómo valoran los ciudadanos esa moneda. Echamos, no sé, muchos de menos a la peseta. Hemos salido a la calle, nuestra compañera Ainhoa Hernández ha salido a la calle para preguntar por estas cuestiones. Bueno, siempre no, pero muchas veces sí, hago el cálculo, sí. Y en cantidades grandes, por ejemplo, ¿le es fácil saber cuántas pesetas son, yo que sé, 130.000 euros? Pero tengo que pensarlo un poco. 140.000 euros, ¿sabría cuántas pesetas son? 140, sí, son 100, los 120 tienen los 20 millones. Ya está, pues eso sería 20 millones más 10, pues imagínate, 21 millones y pico, ¿no? Y en pesetas, digo, 12 euros. Parece muy baratito, pues son 2.000 pesetas. O sea, cada cosa que compra hace el canal. De vez en cuando lo hago. 18 euros, digo, 3.000 pesetas en esto, por Dios, si lo que compro no es nada. Pero vamos, no compro pues haciendo la multiplicación. Tengo dinero, lo compro y si no, pues, bueno, otra vez será. En las cantidades pequeñas, ¿por qué hace el cambio? Para asegurarme que no estoy pagando de más, que es justo el valor que tenía antiguamente. Vamos, en mi caso yo ya me he olvidado de la peseta. ¿Y qué balance haría del euro, de la moneda? Que nos ha encarecido la vida. Que todo ha subido mucho. Que lo que valía una peseta ahora vale 1 euro. Horroroso el cambio. Madre mía, qué daño nos ha hecho. Algo bueno, pues mira, que pasas para Europa, lo mismo va a todas partes, a la Comunidad Europea, y vamos todos con el mismo dinero. Pues unificar Europa, moverte por Europa y no tener problema del cambio. Cuando ahora vayamos a Hungría, no, Hungría sí, pero a Checoslovaquia no tengo que cambiar, o a Francia tampoco. Que se ha encarecido la vida, que hemos perdido poder adquisitivo. Ildefonso, es una de las críticas que más se hace en la calle. Sí, eso es cierto. En parte por los redondeos también, que han sido siempre al alza, y en parte porque equiparamos el billete de 5.000 pesetas al billete de 50 euros. Entonces todo ha subido un 66,386%, que es la diferencia que existe entre la moneda de 100 pesetas y el valor de 1 euro. Casi nada ese porcentaje, sí. Elizabeth. Sí, bueno, yo creo que cuando es verdad, lo hemos visto, yo veo dos mentalidades, ¿no? El que dice, yo ya me he olvidado de la peseta, yo cobro o tengo mis ahorros o mi disponibilidad en euros y pago en euros y ya no me preocupo de pensar en la equivalencia de pesetas, y las personas que necesitan ese referente para saber si realmente sea el valor de lo que están pagando, cuál es, ¿no? Es típico las amas de casa que tenían referencias de precios de lo que costaba un kilo de patatas, un tal no sé qué, y entonces ahí es donde realmente la gente sufre, ¿no? Yo veo en mi casa también, por ejemplo, mi marido, estamos tomando algo y dice, mira, esto nos ha costado 3.000 y pico pesetas, y se vuelve loco, ¿no? Y entonces, claro,
es que con esa actitud realmente hemos pasado 12 años donde el valor de las cosas nos ha cambiado totalmente, ¿no? Entonces, claro, son dos actitudes. El que sigue a veces utilizando el valor en peseta y el que dice, bueno, yo ya me olvido de la peseta, ¿no? Que se ha visto muy bien reflejado entre los entrevistados, ¿no? ¿Es normal que sigamos con esa referencia, Ildefonso? Hasta cierto punto es normal, sobre todo si uno que se acostumbra a ser un comodón. Yo creo que lo ideal hubiera sido haber abolido la peseta radicalmente como se hizo en Alemania, porque si no siempre estaremos pensando en pesetas. Y es mejor no pensar en ellas porque la inflación ha sido tremenda, ¿no? Hay cosas que han triplicado su precio en 12 años. Elizabeth. Pues sí, es así porque sí, porque un café o una barra de pan pues costaba, pues no sé, si 40, 50 pesetas y ahora nos cuesta casi €1. Es decir, ha habido ahí cosas muy sencillas como son el café o el precio de la gasolina, el litro de gasolina, o sea, referencias muy claras donde se ha duplicado, si no ha llegado casi a triplicarse. Bueno, ahí ha habido varios factores, no solo el redondeo, sino que realmente hemos vivido paralelamente a la implantación del euro los años de mayor inflación y de cambio del modelo de bienestar español, del milagro español que nos ha llevado también a vivir 10 años de una locura que bueno, estamos pagando ahora, pero que no fue solo por el cambio al euro, sino por otros componentes de la economía, se abarató muchísimo las hipotecas, el precio del dinero ya no tenía referencias, los bancos es que hemos vivido, pasamos de cualquier préstamo te costaba el 18%, de repente nos veíamos con préstamos al 4%, con entidades bancarias que estaban queriendo dar dinero, es decir, hubo una serie de fenómenos que coadyuvaron a que realmente en estos años el aumento del coste real de la vida ha sido muy grande y además más en provincias como la nuestra, Navarra, que hemos tenido una capacidad adquisitiva importante y comparativamente con otros entornos geográficos, desde luego hemos subido en estos 10 años pues hasta un 20% de costes y de salarios y de... Entonces, claro, todo eso ha coadyuvado y ha ayudado a que no tenga nada que ver lo que decíamos antes, el precio-valor peseta y el coste en este momento de las cosas en euros, ¿no? O sea, yo creo que no es solo el redondeo, sino que ha habido también estos años de despliegue económico que nos han dejado como un poco fuera de la realidad en general, ¿no? Sí, luego también, además, el consumidor tampoco es muy consciente de lo que está pagando por las cosas que compra. En encuestas que se hacen a pie de establecimiento, el 70% no recuerda cuánto ha pagado por un kilo de arroz o cuánto le ha costado un litro de aceite. El precio es una variable importante, por supuesto, pero sirve para hacer la comparación de elección de marca en ese momento. En cuanto se paga, se olvida. Entonces, la facilidad que se pueda tener para subir el precio se debe en parte a la mala memoria que tenemos como consumidores. Sí, está demostrado que el 90% de las decisiones que hacemos las hacemos con el llamado sistema límbico, que es el de los impulsos, ¿no? Cuando vamos a comprar, realmente... aunque vayamos con una lista de los artículos que llevamos, muy poca gente se para a comparar si este producto me cuesta 0,5 más que el mes pasado o tal. Podemos saber lo que gastamos en capítulos de gasto familiares, ahí sí que hay un control y además cada vez mayor en las familias, porque el ahorro, que ha sido algo que no hemos utilizado los españoles mucho en estos años, pues ahora se está imponiendo, ¿no? Y la gente calcula lo que puede comprar y a qué precio puede comprar en términos generales, en términos o bien de cesta de compra semanal, o bien, pero es verdad que en unidades bueno, pues somos mucho más primarios en el momento de la compra, ¿no? O sea, tenemos el 90% de las compras las hacemos por impulso y eso genera realmente, pues a veces esa sensación de consumidores, decir, me han engañado, no, es que tú no te has preocupado, ¿no? Eso es así, está demostrado que es así. Seguimos funcionando como consumidores con precios relativos. Entonces, el precio relativo es que me cuesta un 10%, un 20%, un 30% menos, pero como no tenga claro el precio de referencia, nos despistan completamente. Sí. La gente no sabe si una mermelada que cuesta €1 es cara o barata. Claro. Porque no sabe cuánto tendría que costar.
Sí, ese es el ejemplo típico de cuando vas a comprar algo y la camiseta cuesta 4,99 y dices, me ha costado 4, no, te ha costado 5, pero tú quieres pensar que te ha costado 4, ¿no? Es decir, normalmente ha sido así. Es verdad que ahora el componente precio se está valorando muchísimo más, es decir, el precio ya es algo mucho más importante a la hora de elegir, es decir, la gente ya no va a comprar alegremente, sino que va a comprar con una cantidad específica de yo me puedo gastar esto y a ver lo que encuentro por este dinero porque no estoy dispuesto a pagar más, ¿no? Pero siempre en unidades quizá como conceptuales, que es la compra de la semana o la compra del día, pero no tenemos, es verdad, esa capacidad de distinguir entre céntimos y tal, y entonces eso es lo que llamamos los precios psicológicos, ¿no? que se utilizan como arma evidentemente de venta, ¿no? Además es que la variable del precio es importante, pero no es la única, porque en el acto de compra intervienen más factores, la comodidad, la facilidad de aparcamiento, servicios adicionales, que te lleven a casa las cosas, el surtido. El precio es solamente para tomar la decisión de la compra en ese momento, para elegir entre una marca y otra. Y luego hay respuestas muy asimétricas también, porque si te suben un precio un 2%, te parece que ha subido mucho, pero como te lo bajan un 2%, te parece que ha bajado muy poco. Hay también percepciones como si cambiamos de, por ejemplo, 15 céntimos de 105 a 87, nos parece que baja mucho más que si baja de 97 a 82, que también son 15. Entonces, una buena combinación de estrategias de modificación de precio puede despistar completamente a un consumidor, incluso al más pintado. Bueno, precios en todo caso en euros. En este proceso de adaptación, en su caso Ildefonso ha estudiado la tercera edad, las personas más mayores. ¿Qué podría destacar de ese proceso de adaptación? Ahora ya 12 años han pasado, ¿no?, conviviendo con esta moneda. Pues destacaría que siguen como al principio prácticamente. Yo recuerdo haber visto en muchas tiendas señoras mayores sobre todo que abrían el bolso, mira hija mía, cóbrate porque es que yo no me aclaro con esto de los euros. Y sigue habiendo todavía. Sí, eso fue, bueno, pues sí, muy comentado y sobre todo en el sector en el que yo me manejo, que es el pequeño comercio, el comercio de calle, pues la verdad que la labor que hizo el comerciante es de eso, no se preocupe señora que yo le voy a cobrar bien, no le voy a engañar, y esa labor un poco como pedagógica y de confianza, y es verdad que ahí se tuvo que hacer, sobre todo con la gente mayor, esa labor clarísima de decir, a ver, déjeme el monedero, mire, le estoy cobrando esto, le estoy tal, porque estos son tantas pesetas, es decir, y eso fue muy comentado sobre todo en sectores pues donde, en alimentación, donde la compra era diaria y ahí la gente mayor sí se veía como muy violentada, ¿no? por esa falta de seguridad en lo que estaba gastando, ¿no? Que era el precio de referencia, la pérdida de ese precio de referencia, la verdad que fue doloroso para la gente mayor y sí que se vivió mal. Yo sí me acuerdo perfectamente bueno, pues gente de la familia y tal que se sentían muy impotentes a la hora de calcular qué gastaban, qué no gastaban, ya no sé lo que cuestan las cosas, qué horror, ¿no? Indefensos, ¿no?, en cierta manera. Sí, en parte también porque no ha habido un sistema de marcado de precio individual. Me refiero a que tú vas al hipermercado, compras, no sé, champú y pone droguería, 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 perfumería, pero ¿qué es droguería? Porque va por capítulos de concepto. En Estados Unidos, el establecimiento pensado en personas mayores marca individualmente los precios con etiqueta, digamos, donde puedes comprobar en casa que has pagado por un champú, pues $2,50. De forma que te aprende los precios. Si nos cuesta a todos retener precios, no cuento ya lo que le puede costar a una persona mayor que ha perdido completamente las referencias. Entonces, son susceptibles, no digo de engaño, pero sí de despiste. 12 años que decíamos que han pasado ya desde que empezamos, ¿no?, a estar con el euro y parece que seguimos echando de menos la peseta, sobre todo acordándonos, ¿no?, que ahí está y que muchos la siguen teniendo presente. Gracias a los dos por habernos acompañado, Elisabet e Ildefonso también. Gracias por haber hablado junto a nosotros del euro y de la peseta, y a todos ustedes les espero la próxima semana con nuevos temas. Hasta entonces, gracias, adiós.